tenemos que hacer como, no quiero decir como un punto de evangelización, pero sí que enseñar dentro de El Confidencial, en diferentes departamentos, qué significa audiovisualizar el medio. Es decir, que la gente de producto tenga en cuenta de qué es de importante audiovisualizar el medio. La gente de negocio tenga en cuenta qué de importante es audiovisualizar el medio. La gente de marketing, por qué estamos audiovisualizando el medio para que ellos puedan vender más, o la gente de ventas para que ellos puedan vender más. O mismamente para la redacción, cómo sus modelos de trabajo pueden llegar a cambiar si audiovisualizamos todo y forma parte de su día a día. Entonces cada vez vemos más casos, creo que cada vez hay más micro-influencers o periodistas que apuestan por hacer su contenido independientemente del tema que sea, sin necesidad de estar vinculado a un medio de comunicación. Y eso es súper interesante porque entonces, claro, los medios de comunicación nos tenemos que dar cuenta de, vale, esto está ocurriendo, y en las reacciones también nosotros notamos que los propios periodistas cogen las riendas y dicen, quiero publicar, quiero hacer mis propias cosas. Pues mismamente tú trajiste a Guille Cid, que es un perfil de mis temas del Confidencial, los saco, me grabo, salgo, entro, y eso para los medios de comunicación muchas veces lo notamos, o se ha notado, o sea, yo en mi caso no, porque claro, a lo mejor vengo de otro mundo y demás, como rechazo, pero creo que tendríamos que hacer lo contrario. En un momento en el que los medios de comunicación compiten cada día, no solo por informar mejor, sino también por encontrar la manera de hacerse un hueco en los nuevos hábitos de consumo, las redes sociales han dejado de ser un simple canal de difusión para convertirse en un espacio editorial con lenguaje, códigos y exigencias propias. Ya no se trata solo de estar presentes en TikTok, Instagram o YouTube, sino de entender qué tipo de periodismo puede construirse ahí, cómo se adapta una marca informativa a esos entornos y de qué forma se conecta con audiencias que consumen la actualidad de una manera mucho más fragmentada, visual y veloz. Ese reto es especialmente interesante cuando hablamos de un medio con identidad, trayectoria y peso informativo como El Confidencial, que además celebra sus 25 años en un momento de transformación. Porque reinventar la estrategia social de una cabecera consolidada no consiste simplemente en hacer más vídeos o en seguir tendencias, sino que implica repensar formatos, tono, procesos internos, relación con la audiencia y hasta la forma en la que el periodismo se presenta en plataformas donde la atención se gana en apenas unos segundos. Y eso es justamente lo que está ocurriendo dentro del Confidencial, también en proyectos vinculados a esa marca y a verticales como Vanitatis. Para hablar de todo ello, hoy en Entre Medios conversamos con Guillermo González, responsable de redes sociales en El Confidencial. Antes de incorporarse a esta nueva etapa, Guillermo pasó por una experiencia especialmente relevante como Project Manager en Relevo, uno de los proyectos periodísticos más interesantes e innovadores de los últimos años en el terreno del deporte y las plataformas sociales. Con él vamos a hablar de vídeo vertical, de formatos nativos, de estrategias, de cultura de redacción y del gran desafío que hoy tienen por delante los medios: seguir siendo reconocibles, valiosos y relevantes en un ecosistema cada vez más condicionado por el lenguaje de las plataformas. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal? Muchas gracias, David. ¿Cómo estás? Pues bien. La verdad que creo que podemos tener una conversación muy interesante, primero por tu perfil y segundo por el momento en el que estáis en el Confi, ¿no? Yo creo que puede dar mucho juego, ¿no? Y si a eso le sumas el momento en el que está la industria en general, pues mejor que mejor, ¿no? Me gustaría sobre todo empezar la conversación para que luego puedas explicar un poco en qué estáis metidos ahora en El Confidencial, en toda esa fase de cambios que estáis metiendo, en el que con tu trayectoria, sobre todo viniendo de un medio tan específico como Relevo, cómo has ido aterrizando ahí, ¿no? Pero antes de nada, para situarnos, sí que me gustaría que nos definieras a día de hoy cuál es tu rol exactamente dentro del Confidencial. Bueno, mi rol actualmente en la nueva estrategia que está llevando El Confidencial, la vertical, o como, por así decirlo, el proyecto nuevo que está llevando a cabo el medio, que es proyectos audiovisuales, yo estoy encargado o responsable de las redes sociales, tanto del Confidencial como de Vanitatis, desde un punto de vista sobre todo estratégico,
pero también desde un punto de vista transversal. Es decir, ahora andaremos un poquito más en ello, pero como esta parte audiovisual o el proyecto audiovisual que está liderando Marta Caparrós en El Confidencial y que formo parte de su equipo, pues intenta cambiar procesos o intenta, sobre todo, pues como te decía, ser transversal, no solamente en la parte, pues mismamente dicha, visual, sino a nivel de negocio, a nivel de producto, a nivel de marca. Es decir, cuando hablamos de un proyecto de este calado o de este cambio que quiere hacer El Confidencial o de esta apuesta que ha hecho, no solamente estamos hablando de que vamos a ver más vídeos en la web o que vamos a ver las redes sociales de una manera concreta. Estamos hablando de un cambio, no sé si decir de mentalidad o un cambio de cómo nos mostramos dentro de los medios de comunicación al resto y cómo nosotros tenemos que aplicar el cambio, no solamente mi departamento, sino todos a la vez. Como hemos dicho, vienes de Relevo, ya has citado a Marta Caparrós, los dos venís de Relevos, y por lo que he visto tenéis un perfil en el que habéis trabajado mucho, sobre todo, y ella también, la parte audiovisual, ¿no? O sea, tenéis mucha experiencia en eso. Simplemente a modo particular y personal, cuando te proponen irte para El Confidencial, te lo proponen ya con un proyecto concreto, es decir, ¿qué clic es el que te hizo? Me voy a trabajar al Confidencial. ¿Qué es lo que te motivaba, sobre todo? A ver, bueno, hay varios motivos por los cuales digo que sí al Confidencial. Bueno, uno muy importante, evidentemente para mí, por Marta, porque es una persona con la que he trabajado 3 años en Relevo, con la que me he entendido muy bien. Ella estaba más en la parte de vídeo, liderando el proyecto de vídeo, y yo más en la parte de redes sociales. Pero bueno, al fin y al cabo, como Relevo tenía ese concepto también muy transversal de todos trabajar en equipo, de enterarnos de en el día a día de qué hacía cada uno o de trabajar de la mano en diferentes tipos de proyectos, pues teníamos ese entendimiento y aparte la amistad, ¿no? Y para mí, pues evidentemente que Marta me ofrezca este proyecto ya es un punto de consideración muy importante, porque ese conocimiento que tiene de mí sabe cómo lo puedo aplicar dentro del Confidencial. El segundo y también muy importante, la marca del Confidencial como tal. Para mí es uno de los medios de comunicación más importantes que hay en España, pero sobre todo en el punto de vista de la innovación. El Confidencial yo creo que siempre se ha desmarcado en el sentido de hacer algo diferente, con todo el respeto al resto de medios de comunicación, para ofrecer un producto a sus suscriptores que sea diferencial y que les consiga tener más fidelidad, ¿no? Que sea un producto que siempre abogue por la tendencia, que siempre abogue por lo diferencial, que siempre abogue por darle un punto de calidad al gran talento que tienen sus periodistas o sus trabajadores. Entonces, ese es el segundo punto más importante. Y el tercero, cuando ya me plantean que quieren quieren incluir este proyecto audiovisual dentro del Confidencial, pues un poco como lo que recibí en Relevo en su día, ¿no? Es un camino que hay que allanar, es un camino que había muchas cosas que hacer, y a mí me gusta mucho esa idea de poder aportar mi impronta en algo que todavía necesita ciertos mimbres, que necesita cierto recorrido, y como me dieron esa sensación de proyecto a largo plazo, pues me dio también mucha confianza, porque yo no concibo una estrategia ni de redes sociales ni de proyecto audiovisual, sino es a largo plazo. Vamos a seguir un poco todavía estos siguientes minutos navegando entre el Relevo y el Confidencial. No te preocupes. Sí que me interesa, sobre todo cuando vino aquí Germán Frasa hace unas semanas, que estuvimos hablando y me estuvo explicando también sobre el proyecto Relevo. Una de las cosas en las que él más me incidió es que, al margen del proyecto en sí, como proyecto periodístico, era el capital humano y la experiencia con los equipos de trabajo, ¿no? Tú, como profesional del mundo de los medios en la parte digital, ¿qué aprendizajes fundamentales, una vez has acabado tu etapa en Relevo, te lo llevas en la mochila directamente con todo eso? Bueno, quizás uno de los principales, o sea, una de las grandes virtudes que tuvo Relevo, que yo creo que es una de las claves del éxito y que no se habla tanto, es que creo que se hizo una muy buena, ¿cómo decirlo? Creo que Recursos Humanos hizo un muy buen trabajo, o el equipo, las cabezas pensantes de Relevo hizo un muy buen trabajo con los perfiles que contrataba.
porque independientemente de que cada uno era de su padre y de su madre, sabían que ese perfil iba a poder conectar con otros perfiles, o mejor dicho, que los que estaban en un departamento iban a poder conectar con el resto de departamentos dentro del confidencial. Es decir, había un punto de proactividad en esos perfiles, un punto también de credibilidad hacia el proyecto, es decir, se creían que es lo que estaban informando, comunicando, vendiendo, y creo que eso fue una de las claves, ¿no? El proceso de selección de todos los perfiles que se contrataron. El segundo, que yo creo que también es muy relevante con respecto a relevo, es que o sea, nació como un medio digital que sabía que tenía que hacer algo muy distinto para poder competir o para poder estar o llegar a estar a la altura de los grandes medios deportivos como es Diario Marca, Diario AS, Mundo Deportivo, Sport. Entonces no quiso hacer lo mismo que estos medios, porque sabíamos que ahí... Que replicar algo que ya Eso existía es. no tenía mucho sentido. Es decir, intentar ser diferenciales y atacar a una audiencia que incluso esos medios deportivos les costó. Y yo creo que a raíz de la presencia de relevo, estos grupos de comunicación o estos medios deportivos concretamente, pues no decir si se pusieron las pilas, pero sí que es cierto que les invitó a decir, ostras, vamos a intentar cambiar nuestro modelo o vamos a intentar ver qué es lo que hace relevo. Entonces ese punto de, no decir de vanguardia, porque tampoco vamos a decir que vamos a inventar una cosa, pero sí que es cierto de apostar por un modelo muy concreto y confiar en ello, creo que sí que es uno de los aprendizajes que me llevo también para el Confidencial, a cómo hacer las cosas, a no estar pensando a que lo que está funcionando ahora es lo que me va a servir aquí a un año. Es decir, antes lo hemos hablado fuera de micros, que es un poco también de coger perspectiva, no dejarte llevar por el día a día y salirte un poco de esa vorágine que estamos acostumbrados los medios de comunicación, sobre todo deportivos, porque el última hora pues nos pirra lo que va pasando en el mundo del fútbol o en el mundo del deporte. Claro, es una locura. Entonces, salirte un poco de esa tormenta y decir, vale, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Qué es lo que puedo hacer para tener un producto más solvente, más diferente, que sobre todo esté dirigido hacia un modelo que va buscando una nueva audiencia, por ejemplo, estás buscando más engagement, es decir, con una estrategia clara? Y eso creo que es uno de los grandes aprendizajes. Antes decías a Germán, pues para mí Germán, Fermín Elizari, pues son grandes mentores principalmente por eso, ¿no? Por cómo te enseñaban a salir de esa vorágine para que pensaras un poquito más y que te centraras en la estrategia y que ese camino luego lo llevaras a cabo. Porque muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, yo quiero hacer esto, yo pienso en... pero no le damos ese proceso de ejecución. Una cosa que también me llevo, que cuando tenemos una buena idea y queremos sacarla a la luz, muchas veces siempre nos quedamos en tengo sobre el papel absolutamente todo, cómo quiero hacerla, pero luego hay que ejecutarla. Pero si piensas que no lo tienes todo para ejecutarla, no la haces. Mi mentalidad con respecto a ellos, lo que me enseñaron es, si tienes una buena idea, vete ejecutándola. Lánzate. Vas a tener miles de errores, vas a tener muchas cosas que cambiar, pero ahí es donde está el aprendizaje y ahí es donde está el cambio, en el que tú te estás dando cuenta de las cosas que tienes que ir puliendo, de las cosas que necesitas, de las cosas que sin ningún tipo de problema puedes prescindir. Y a veces ese miedo es lo que nos limita muchas veces a lanzarnos a una idea, que eso en un medio de comunicación es a lo mejor mucho más complicado porque tiene como demasiados filtros. Pero eso es muy interesante, porque en el día a día, sobre todo cuando hablo con perfiles como los vuestros, que al final, sea lo que sea dentro de una redacción, tenéis que sacar proyectos adelante o estrategias adelante, muchas veces da una sensación como de vértigo, ¿no? Bueno, es que tenemos que llevar esto hacia adelante, pero no lo tenemos todavía totalmente asentado para... Y te quedas ahí. Yo creo que eso sí que es un elemento que muchas veces te lo encuentras, ¿no? Dentro de las redacciones. Y sobre todo esto que estabas hablando, en Relevo creasteis un proyecto partiendo de cero completamente, y ahora estás en un proyecto en el que tienes que asumir una serie de retos, pero sobre
sobre una base de una cabecera de un medio muy asentado, con una marca muy potente. A priori, y evidentemente no llevas todavía muchísimo tiempo en el Confidencial, pero a día de hoy, con la experiencia que estás teniendo, ¿qué te está resultando más difícil a la hora de trabajar? ¿El trabajar desde un proyecto que partes de cero o tener que hacer una serie de proyectos dentro de un medio ya en el que tiene que haber una transformación sobre algo ya muy asentado? Sí, a ver, yo no diría difícil porque es cierto que, como te decía antes, el Confidencial estaba como muy predispuesto a, oye, entran estos perfiles pues para liderar una parte del proyecto que para nosotros es importante. Creo que la diferencia que más he podido encontrar es que tú cuando entras en un proyecto así como el Confidencial, que ya está muy asentado, que es referente en muchos casos, es sobre todo entender un poco la esencia de lo que es el Confidencial para luego poderlo trasladar a redes sociales, que al fin y al cabo es una comunicación a lo mejor un poco distinta. El objetivo de ir a una audiencia mucho más joven pues te hace llevar a pensar más en cómo les puedo trasladar la marca del Confidencial de una manera atractiva y que fidelice, porque al fin y al cabo uno de nuestros grandes objetivos en esta entrada dentro del Confidencial es buscar a los próximos lectores influyentes. Entonces, tenemos asentados a los lectores influyentes, pero necesitamos a los hijos de los lectores influyentes, ¿no? Entonces, es más entender un poco esa esencia para luego después trasladarla. Claro, desde un inicio de una marca desde cero está como todo yermo. Puedes crear, hacer, deshacer y toparte con muchos peros y con muchas ventajas, pero yo no he visto una dificultad. O sea, la única, por llamarlo dificultad, Sí. sino el mayor trabajo que te puede llevar todo esto es entender la esencia de un proyecto en el que pues tú desde cero no lo has creado. Entonces, Claro, pero eso que acabas de decir me resulta súper interesante y cada vez es más difícil encontrar cosas diferentes en el mundo de los medios a nivel de proyectos, ya sea más técnico o menos técnico, ¿no? Pero eso que acabas de decir, es verdad que el Confidencial es un medio en el que parte de su core de negocio y de razón de ser es el vincularse con los influyentes, pero parte de vuestro trabajo ahora es el buscar esa nueva generación de influyentes que va a haber. claro. Eso además de que conceptualmente es complicado, no es nada fácil. Luego es tener que aterrizar eso al día a día dentro del medio debe ser súper interesante, ¿no? Sí, a ver, es muy interesante porque gracias a Dios te da pie a poder probar muchas cosas para ver cómo podemos llegar a esa audiencia, ¿no? No te voy a negar, evidentemente, que teníamos cosas que mejorar a nivel de pues, buscar un poquito más alcance, pero a nosotros nos interesa, o el principal objetivo que tenemos desde el Confidencial en redes sociales es tener una audiencia muy fidelizada. Es decir, estamos buscando a la audiencia más fiel. Nosotros seguramente pues no podamos llegar a competir ni a día de hoy a nivel de infraestructura de tener un equipo de redes sociales tan grande como ciertos medios de comunicación, pero sí que tenemos que trabajar más en cómo esa audiencia a la que estamos impactando la dejamos atraída dentro del Confidencial y forma parte de nuestro lore, forma parte de la esencia del Confidencial, como ocurre en la página web o como ocurre en el Confidencial como tal. Entonces ese es nuestro principal objetivo, fidelizar. Nosotros, mi objetivo no es tener 3 millones de seguidores. Y el objetivo del Confidencial no es tener 3 millones de seguidores. Hombre, si los tenemos genial, evidentemente. Sí, evidentemente. Si tuviera que tener esos 3 millones de seguidores, yo quiero tener 3 millones de seguidores que en mis publicaciones, en mi contenido, forman parte de ello. Entonces, mi objetivo dentro de la estrategia que estamos llevando a cabo en el Confidencial es que esos seguidores que vamos atrayendo dentro de nuevos formatos, dentro de nuevas estrategias que vamos a ir cambiando cada 2x3, es que se queden dentro de nosotros, se queden dentro del Confidencial y la fidelicemos. Nosotros queremos la audiencia más fiel de un medio de comunicación. Entonces, ese es nuestro principal objetivo. Entiendo que trasladando eso a tu responsabilidad, que en parte de tu responsabilidad, que es toda la parte de social media, aquí estamos hablando de que vais a empezar, estáis haciendo ya y vais a seguir haciendo trabajos más tácticos o ir haciendo pruebas, ensayo-error, en términos de pensar
100% continuamente en comunidades, es decir, en trabajar comunidades muy específicas que os ayude a generar esa audiencia que os interese, ¿no? Sí. de esa parte. En ese contexto ya, si quieres, nos metemos un poco más de lleno en lo que estáis aterrizando, ¿no? Cosas más tangibles dentro del proyecto. Y me llamó mucho la atención un post que publicaste en LinkedIn hace poco, en el que explicabas un poco por encima, ¿no? Primero, informar de que ya llevabas unos meses dentro de... Sí, muy introspectivo, ¿no? Exacto. Y explicabas un poco, ¿no? Cuál era tu objetivo, ¿no? de estar ahí. Y hablabas de un concepto que continuamente, sobre todo desde el año pasado, por diferentes motivos, Google Discovery y todo, y toda la historia esta que estáis viviendo y nosotros también, pero me he quedado con un concepto que no suele utilizarse mucho, tal como lo especificas tú, que es el concepto de audiovisualizar el medio. Me encanta, o sea, porque eso yo, para empezar y recorriendo un poco las redacciones con las que trabajamos, eso me parece complicadísimo. Sí. O sea, es muy fácil decirlo, pero es un concepto muy... O sea, si es lo que yo me imagino, es un concepto complicado luego de aterrizar, sobre todo a nivel humano. Sí. Explícame un poco a qué te refieres con ese concepto. Bueno, esto es algo que decimos bastante Marta y yo, y parece que, como te comentaba antes, que se quedaba solamente en que tú veas más vídeos en la página web o que hagas un formato de video podcast. No. Esto yo creo que tiene una lectura mucho más trascendente y también mucho más de ¿cómo decirlo?, de estrategia. Es decir, cuando nosotros decimos audiovisualizar el medio, es hacer que el Confidencial, que evidentemente hace esta apuesta por nosotros porque considera que lo necesita, tenemos que hacer como, no quiero decir como un punto de evangelización, pero sí que enseñar dentro de el Confidencial, en diferentes departamentos, qué significa audiovisualizar el medio. Es decir, que la gente de producto tenga en cuenta de qué es importante audiovisualizar el medio. La gente de negocio tenga en cuenta qué importante es audiovisualizar el medio. La gente de marketing, por qué estamos audiovisualizando el medio, para que ellos puedan vender más, o la gente de ventas, para que ellos puedan vender más. O mismamente para la redacción, cómo sus modelos de trabajo pueden llegar a cambiar si audiovisualizamos todo y forma parte de su día a día. Entonces, por eso decía que no es un tema de oye, vamos a hacer un video podcast, o oye, voy a poner un vídeo en mi pieza. No, es enseñarle, por ejemplo, al redactor que cuando quiera hacer un tema, pues también piense en el vídeo y cómo él necesita esas herramientas para pensar en el vídeo y que forme parte de su día a día. Y también desde un punto de vista transversal, es decir, si nosotros inculcamos esta idea dentro del medio de comunicación, hacemos que dentro del propio medio una idea común esté girando en todos los departamentos. Es decir, que se conecten. Que pensemos en un proyecto, me lo estoy inventando, y que confluya el equipo de Branded con el equipo de vídeo, con el equipo de redacción, el equipo de datos. Entonces, ahí se van formando sinergias y se va formando una ideología dentro de tantas que tiene que tener un medio de comunicación, que consigues que hagas que el proyecto o el producto sea mucho más fuerte, mucho más potente. Porque, lo digo, la estrategia no solamente va de que el equipo de proyectos audiovisuales o el equipo de vídeo se le ocurra una idea para un video podcast, no. Es convencer al resto de compañeros que esa idea tiene sentido y que forma parte de su día a día. Bueno, por todo lo que explicas, yo creo que hay una cuestión de fondo que es donde yo veo realmente el reto, ¿no? Todo eso que es un verdadero reto, que es que al final es un proyecto 100% transversal a todo el medio. Sí. Es decir, que tocáis todas las capas directamente. Y por lo que dices, yo interpreto, por ejemplo, poniendo un caso concreto, imagínate que sale un tema concreto en el que editorialmente está claro que tenéis que generar contenidos y generar contenidos de una manera ya diferente, ¿no? Y entiendo que parte de vuestro trabajo, de vuestro reto, va a ser que la elaboración de todo eso, de esa narrativa, de esa continuidad de esos contenidos que se vayan lanzando,
no va a depender solo de un departamento o de un redactor en concreto, sino que tiene que ser un trabajo más coral. Eso es, justo. ¿No? Justo. Eso es muy complicado. Claro, no. Por supuesto, aquí nadie decía que esto iba a ser fácil. Sí, eso es muy complicado, porque yo no sé si, yo hablando con otros medios de comunicación, tanto legacy como medios nativos, también más pequeños, etcétera, estáis viviendo quizás un momento en el que diferentes departamentos que antes estaban como muy encapsulados y que trabajaban de una manera muy individual, ahora, guste o no guste, tiene que conectarse mucho, ¿no? Total. El equipo social media, por ejemplo, en la redacción, parte de tu objetivo es que sea, además de un equipo que tenga que hacer sus funciones y tenga que hacer su trabajo, sea también una palanca de transmisión dentro de todo el ecosistema de la redacción para que pueda ayudar a que toda esa trazabilidad del trabajo que tengáis que hacer se pueda dar. Sí, o sea, es importante que, por ejemplo, mi equipo, que lo forman de momento solo 3 personas, pues que ellos sean como también el ejemplo o el reflejo para que los propios redactores les hagan preguntas, tengan necesidades, que les pidan ayuda de, oye, pues mira, a lo mejor porque la estrategia del confidencial no podemos entrar todos en el confidencial para aparecer, porque también hay un punto de credibilidad, ¿no? De quién me está contando todo esto y asociar una cara al medio. Pero sí que, por ejemplo, esto ayuda para que ellos vean que, oye, mira, pues mi compañero me va a enseñar a que yo quiero contar esta historia en mis redes sociales y necesito a lo mejor a Jorge o a Lidia o a Brunella para que me expliquen cómo lo puedo hacer. Te pongo un caso práctico. A mí me gusta mucho cuando pues tanto Lidia, Jorge como Brunella pues hablan con Guille Cid porque él quiere hacer un vídeo para sus redes sociales o quiere hacer un vídeo para un tema tal y les preguntan a ellos para decir, oye, ¿cómo lo harías? ¿Qué enfoque le darías? ¿Esto a nivel de redes cómo encaja? ¿Es mejor un carrusel, un vídeo? Bueno, pues ese punto de conexión que a veces, como tú decías, en las redacciones estábamos muy acostumbrados a que el departamento de vídeo solamente se conecta con el de redacción si hay un correo de por medio. No, aquí es un tema de mantener la conversación, ayudarse y entender que aquí, por así decirlo, hay una nueva filosofía o hay una nueva estrategia en la cual pues tenemos que adaptarnos a esos cambios. Y yo creo que es muy importante que toda una redacción, desde todas sus vertientes, entiendan que ese cambio lo tenemos que llevar a cabo todos, no solamente el equipo de vídeo o el equipo de proyectos audiovisuales, que esto va a ayudar a que con toda la que se está viniendo, en la que no sabemos qué va a pasar con Google o cómo van a cambiar los modelos de negocio de los medios de comunicación, pues estemos todos adaptados y que estemos todos preparados para cualquier tipo de cambio. Por lo tanto, ahí hay un elemento muy importante, ¿no? Que por una parte tenéis que trabajar mucho la parte a nivel de contenidos. Ahora nos meteremos en ejemplo de formatos. Ahora que han nombrado a Lidia, también encontré por ahí una publicación suya que Sí. con ese nuevo formato que habéis lanzado, pero entiendo que por una parte estáis transformando un poco la manera de crear contenidos, que no significa que hasta ese momento los contenidos no estuvieran bien elaborados, sino que hay que hacer otro tipo de contenidos. Pero que todo eso tiene un proceso interno para que eso se pueda dar a cabo, en el que se tiene que incluir a todo el mundo, a gran parte de la redacción y roles muy, muy diferentes. Dentro de todo ese proceso, es que a mí siempre me gusta poner un poco números, ¿no? Y porcentajes, aunque no sea muy realista, pero en tu día a día, o por lo menos en tus sensaciones, ¿qué porcentaje de reto o de trabajo ves que más le estáis dedicando? ¿Más a la parte de contenido o a la parte de esos procesos internos que me dices de la relación de todos los profesionales dentro del confidencial para que todo eso se lleve a cabo? Bueno, o al final es 100% de todo. Claro, yo creo que es un 100% de todo y si tuviera que ponerlo en un 100%, 50 y 50 es igual de importante al fin y al cabo, porque pensar en contenidos, pensar en formatos propios, para luego llevarlos a cabo, pues bueno, lleva su tiempo, evidentemente. O sea, tiene que haber siempre un porqué y tiene que haber un sentido. Y para mí también es igual de importante lo que tú decías, ¿no? De que la redacción o que el medio como tal, pues comprenda qué es lo que estamos haciendo y cómo nosotros poco a poco les vamos enseñando
y también nosotros estamos aprendiendo con ello cómo mejorar ese punto de comunicación para lo que decíamos de audiovisualizar el medio y de que tengamos un producto bastante importante. Al fin y al cabo, lo que nosotros con esto de audiovisualizar el medio, lo que queremos es tener una marca muy concreta y que luego con esto esté bien formada en todos los sentidos. Es decir, que sientas que Confidencial respira la misma esencia tanto en sus piezas como en sus vídeos, como en redes sociales, como en los productos que venden branded. Es decir, pero claro, es un proceso que es lento. O sea, no es un proceso de, venga, esto lo hemos cambiado, todo el mundo lo entiende, nadie se hace preguntas. No. Y esto es enriquecedor, al fin y al cabo. Porque hay un punto también de... nosotros no estamos ni mucho menos sentando cátedra dentro de Confidencial, ni lo que decimos nosotros va a misa. Nosotros, lo que te comentaba un poco antes, ¿no? De entender la esencia del Confidencial para nosotros tener un mejor producto que tenga sentido y demás, nos ha llevado un proceso de entender muchísimas cosas, recibir muchas preguntas, recibir muchos feedbacks y nosotros pensar sobre ellos y cómo mejorar. Porque no es un tema de imposición, es un tema de adaptabilidad, es un tema de trabajar en equipo y es un tema de mucho comprendimiento que no se lleva en un par de meses, ¿no? Esto es un proceso en el que todavía seguimos. Acabar de decir ahora una cuestión que es dentro de todo ese trabajo y de ese día a día que tenéis, ese concepto del entender, ¿no? Tanto por la parte de los que venís os habéis incorporado con ideas que ya veníais en vuestro caso de relevo, etcétera, y el profesional que ya lleva un tiempo en el Confidencial y tienen una manera de trabajar y de ver de aplicar su profesión en ese sentido. En relevo me imagino que trabajabais con un perfil de redactor o de compañeros de trabajo en el que, como era un proyecto que partíais de cero y os incorporabais todos, en ese sentido podíais ir todos más alineados. Sí, total. Es decir, en esa parte, esa dificultad a lo mejor no la tenías ahí en comparación con lo que tienes ahora. Quiero que nos centremos en este momento simplemente en la parte del redactor, del periodista. Has aterrizado en un medio muy consolidado, con grandes profesionales, que algunos de ellos llevan mucho tiempo ahí y que tienen una marca ya. ¿Cómo estás viendo la adaptación o cómo ves tú que los redactores se están adaptando a todo este nuevo escenario que estás planteando? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo han recibido, no? ¿Cómo lo han recibido y cómo crees que van a ir en el medio o largo plazo evolucionando? Pero hablo en general, no solo fijándote en los propios colegas que tengas dentro del Confidencial, sino un poco viendo el rol de periodista que hay ahora en una redacción de un medio de prensa, por ejemplo, el cómo ves que el rol del periodista, de la profesión del periodista, va a ir o tiene que ir evolucionando en base a eso, que al final tienen que ser periodistas que tienen que contar las mismas historias que contaban, pero posiblemente ya de otra manera y con otros escenarios diferentes. Sí, a ver, yo lo que más he notado, siempre pongo un ejemplo que para mí me parece como muy llamativo. Yo hace muchísimos años trabajaba para una agencia de representación de influencers y pues tenía de todo tipo, ¿no? Pero nosotros nos centrábamos sobre todo, o yo en este caso, en deportes. Y de repente llegó a nosotros Rodrigo Fáez. Rodrigo Fáez es un periodista muy, muy conocido que por aquel entonces estaba trabajando para beIN Sports y para Gol, que evidentemente tenía su programa, que ya tenía todo lo que puede pedir un periodista en cuanto a visibilidad, en cuanto a buenas condiciones, sin necesidad de complicarse la vida, pero vino con la intención de crear su propio canal de YouTube y comunicar de una manera diferente lo que él hacía en su día a día o de lo que veía o de lo que le apetecía contar. Esto le llevó a aprender a editar, le llevó a trabajar sus miniaturas, le llevó a comunicar de una manera diferente en redes sociales, a conectarse con otros periodistas que también pensaban de la misma manera que él o a invitar a otros compañeros a que hicieran lo mismo. Es decir,
creo que poco a poco ese caso de aislado de Rodri, que pues ahora yo creo que sus datos Sí. o en lo que se ha convertido o en lo que es a nivel digital, no como periodista, porque es uno de los mejores de este país, evidentemente, es un caso de éxito que hace unos años era un rara avis, pero a día de hoy, poco a poco, vas viendo pues otros comunicadores como, por ejemplo, Miguel Ángel Román, Rubén Martín, me estoy yendo al mismo caso de periodistas deportivos. Creo que hay un punto de que cada vez van entendiendo la autonomía, van entendiendo de, sí, yo puedo formar parte de un medio de comunicación, pero lo mismo el medio de comunicación, me alimento, deja de estar en mi vida o comunica una cosa que yo, pues a lo mejor no conecto, puede haber mil cosas. Entonces, hay un punto que te decía de autonomía, de decir, oye, yo ya tengo la capacidad o yo puedo tener la capacidad de poder comunicar como yo quiero. Entonces cada vez vemos más casos. Creo que cada vez hay más micro-influencers o periodistas que apuestan por hacer su contenido, independientemente del tema que sea, sin necesidad de estar vinculado a un medio de comunicación. Y eso es súper interesante, porque entonces, claro, los medios de comunicación nos tenemos que dar cuenta de, vale, esto está ocurriendo, y en las reacciones también nosotros notamos que los propios periodistas cogen las riendas y dicen, quiero publicar, quiero hacer mis propias cosas. Pues mismamente tú trajiste a Guille Cid, que es un perfil de mis temas del Confidencial, los saco, me grabo, salgo, entro, y eso para los medios de comunicación muchas veces lo notamos o se ha notado, o sea, yo en mi caso no, porque claro, a lo mejor vengo de otro mundo y demás, como rechazo, pero creo que tendríamos que hacer lo contrario. Creo que teníamos que potenciar a estos perfiles, creo que tendríamos que ponerle mimbres, ayudarles, enseñarles, no solamente para ellos, sino porque es algo que a nivel de medio de comunicación, ya solamente por vinculación de marca, pues nos es interesante. Es que sabes la sensación que me da a mí, y hablando con perfiles como el tuyo, desde hace un año más o menos, hablando sobre este tema, sí que creo que lo hagáis intencionadamente o no, internamente dentro del medio de comunicación en que cada uno de vosotros trabajáis, estáis estableciendo como una especie de academia. de academia en el sentido de que con esos redactores... yo me voy dando cuenta de que hay una serie de redactores ya muy consolidados. Con todo el ejemplo que has puesto de Rodri Fáez es muy interesante, porque es el típico ejemplo de un periodista que por diferentes motivos en un momento dado decidió aprender y ser un creador de contenido en sí mismo, ¿vale? Y te puede ir mejor o peor, pero ese background ya lo tienes. Y evidentemente en cada redacción de cada medio hay una materia prima ahí potencial de redactores. Ya no estoy hablando a lo mejor de los redactores ya que llevan muchos años y que están muy asentados, sino de redactores que tienen un potencial para desarrollar profesionalmente esa capacidad, ¿no? Pero que evidentemente necesitan un soporte, y si se hace dentro del paraguas de un medio de comunicación, mejor que mejor, en ese sentido. Total. Entonces sí que creo que equipos como los que tú lideras, o roles como los que formáis parte, roles profesionales, al margen de que tengáis que sacar un proyecto adelante, me da la sensación de que en el día a día sois como una academia, que tenéis que dar ese soporte y esa ayuda. Sois facilitadores para que la profesión dentro del periodismo vayan avanzando. Total. Vayan evolucionando mucho, ¿no? Sí. Yo creo que eso es un elemento muy, muy interesante, y que sinceramente creo que a nivel de organización se debería poner más en valor el rol que cumplís, sin que a lo mejor nadie os lo pida. A ver, sí que lleva pues mucho tiempo, y también es cierto que hay gente que le apetece y no le apetece. Eso es un tema también de decisión, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí que vemos que con los cambios que se están dando y también hacia dónde está virando el periodismo como tal, los periodistas que antes, pues bueno, en un periódico firmaban y sí que se les podía llegar a conocer, o tú ibas a ver la columna de fulanito, de menganito, ahora se ha vuelto todo tan global que te puedes encontrar mucho de todo. Pero sí que es cierto que ahora pues notamos que una pieza pues puede tener muchísimo impacto,
pero también puede tener el mismo impacto si la cuentas en vídeo o la cuentas de una manera diferente en tus redes sociales o la cuentas de manera diferente en un vídeo de YouTube. Entonces, claro, enseñarle ahora de nuevo a periodistas de, ostras, todo lo que has aprendido, tanto a nivel profesional como en tu carrera y muchos años, está cambiando, y esa adaptabilidad, no digo que no sea para todos, sino que lleva un tiempo para cada uno muy diferente. Sí. Entonces, enseñar eso, pues hay un punto también pues de paciencia, de tiempo, de confianza, de mostrarle un poco por qué se hacen las cosas, porque yo entiendo que muchas veces ahora cambiar tu modelo de trabajar o cómo pensar te genera como miedo, es algo inhóspito, no quiero hacer el ridículo. Bueno, me he encontrado cualquier tipo de frase de este tipo. Sí. Pero creo que ya solamente el hecho de intentarlo, reconocerlo y probarse, me parece como un muy buen punto de partida que nosotros siempre invitamos a hacer a cualquier redactor, o nos pasaba tanto en Relevo como en el Confidencial. Entonces, pues es muy, muy, muy importante, porque yo creo que ante cualquier posible cambio, y digo en relación a redes sociales o vídeo como a cualquiera, creo que los periodistas tenemos, o sea, antes éramos como muy reacios a decir, no, esto de trabajo lo tiene que hacer 2 personas o 3 personas. Me gustaría decirte que eso sería lo idóneo, pero la realidad es que cada vez pide como mucha más autonomía todo, como no para mantener un puesto de trabajo, sino para tener un sentido de competitividad, de decir, a cualquier cosa que venga o a cualquier cambio que se pueda producir en este negocio que es muy volátil, que cada día vemos medios de comunicación que despiden a no sé cuántos compañeros, y eso es una calamidad. Te piden o te exigen que estos perfiles, sobre todo los que más afectas a redacción, estén mucho mejor adaptados. Y entonces, y también entiendo que también forma parte del proceso vital de cada uno si le apetece o no. Pero creo, o sea, por eso ponía el ejemplo de Rodrigo Fáez. Rodrigo Fáez, que ya era un perfil mucho más contrastado, que no tenía ninguna necesidad. No tenía ninguna necesidad. Fue por una propia iniciativa suya, en mi teoría. Entiendo que... Entonces, bueno, me lanzo. La ha beneficiado para tener una experiencia laboral mucho más enriquecedora, considero yo, y que le ha llevado a otros derroteros que seguramente, si se hubiera quedado en su formato y demás, pues se hubiera quedado ahí, o a saber quién, o a saber dónde. Entonces, me parece muy importante o sea, como reflexión, el hecho de es que nos tenemos que adaptar. Sí. Tenemos que ser cada vez más versátiles. Sí, yo eso de manera muy simplista con Guille Cid lo hablamos, porque yo a Guille Cid lo conozco en el ecosistema Twitter hace 15 años, ¿vale? Y yo siempre se lo digo, en este país que el periodista siempre ha sido muy del mundo Twitter, claro, los periodistas que eran más activos en Twitter en su momento y que tenían una influencia importante, claro, a la hora de comunicar era muy sencillo. Claro. Pues, publicabas un tuit, opinabas y ya está. Y te tirabas todo el día ahí y punto, ¿no? Y no había más. Pero claro, ahora pues todo esto que acabas de explicar es que un redactor, porque las cosas cambian, evolucionan, y sobre todo la influencia del mundo de las plataformas es la que es, y es la que te marca un poco el paso, pues a la hora de comunicar, pues ya tienes que comunicar de una manera más, no sé si sofisticada, pero sí por lo menos muy diferente a cómo se hacía antes. Por eso digo que vuestro papel ahí internamente dentro de los medios, a día de hoy yo sí que considero que es muy, muy, muy relevante, ¿vale? Y hablando de esto, damos paso ya un poco a esa parte, el periodista, el profesional, que da pie a que podáis crear proyectos y narrativas más del 2026, vale. Pero más alineadas con esto. Y me vuelvo a basar un poco en una publicación que encontré de una compañera que ya has mencionado antes, que es Lidia, que también mencionaba el proyecto que habéis sacado hace un mes más o menos, no sé si... Más o menos, sí. Más o menos por ahí, sobre una serie de formatos de vídeos cortos, ¿no? Y quiero que, utilizando como excusa ese formato, ese producto, te sirva para explicarnos un poco, pues eso, proyectos o ideas que estáis lanzando y probando. Para empezar, habéis sacado un formato semanal de 2 minutos. A mí me encanta esto de los 2 minutos, ¿no? Sí.
Bueno, es un formato vertical en el que intentáis un poco ya adaptar una nueva narrativa con un tipo de usuario que ya consume de esa manera, pero explícanos un poco el concepto de los 2 minutos. ¿Es algo referencial o algo más de marketing, por decirlo de alguna manera? ¿O es algo que mínimamente sí que tenéis estudiado y decir, pues bueno, dentro de este formato esto puede funcionar mejor? Bueno, a ver, son 2 Dentro minutos. de ese contexto. Esto es una, como le digo yo a Lidia, es una pelea interna porque ya me dice 2 minutos, pero yo le digo, tiene que ser mucho menos, evidentemente, para que sea más optimizado para Instagram, para posicionar y demás. O sea, esto nace dentro de todo lo que estamos haciendo a nivel estratégico dentro del Confidencial, pues te cuento un poco Sí. la trayectoria hacia dónde, Sí, hacia por dónde eso está. creo que esto lo utilices como excusa. Bueno, nosotros cuando llegamos al Confidencial, para plantear la estrategia como tal, a partir de septiembre es cuando nosotros empezamos a meterle mano a las redes sociales con una idea clara, ¿no? Al principio, pues evidentemente veíamos que teníamos que potenciar un poquito más el alcance y mejorar las métricas desde un punto de vista de organización, ¿no? De tener nuestros perfiles y decir, vale, vamos a organizarlos de tal manera para que haya una comunicación recurrente de todo el contenido que sale del Confidencial, pues que sea trasladado en redes sociales de una manera pues atractiva, propia, sin tampoco depender de vídeos de agencias, declaraciones, sino que el producto del Confidencial se visibilice. Y esto, pues hombre, nos ha llevado a resultados bastante importantes, ¿no? Un crecimiento principalmente desde septiembre a diciembre del 92% en TikTok y del 66% en Instagram. Es decir, hemos pasado, por ejemplo, por ponerte un caso práctico, o sea, por ponerte un dato concreto, antes teníamos un ritmo mensual de captación en Instagram de 11.500 al mes y hemos pasado a 27.100. Entonces, son cifras que se notan de 5,6 millones a 10 millones de visualizaciones y el engagement ha crecido un 216% desde que empezamos a asumir esa organización, esa estrategia en la cual apostamos sobre todo por los formatos propios, que es un término que ya he dicho bastantes veces. Dentro de esos formatos propios, evidentemente, no solamente es comunicar que nuestros periodistas o nuestros creadores de contenido en redes sociales del Confidencial cuenten qué es lo que está pasando o las noticias del Confidencial que las queremos visibilizar, como te decía, en redes. Tenemos que apostar por formatos propios con el objetivo no solamente de tener más engagement, sino también de rejuvenecer a la audiencia. Es uno de nuestros objetivos. El principal que te he dicho antes es el de fidelizar, tener una comunidad muy fiel, y el segundo, sobre todo, rejuvenecer, ¿no? Que era una... O sea, captar nueva audiencia con un perfil con un target muy determinado. Eso justo es. Entonces, este formato que tiene Lidia, que es a donde voy para explicarlo, te voy a aterrizar aquí. Este formato propio, pues a mí me enorgullece, ¿no? Sobre todo por cómo lo están llevando a cabo y demás, porque mezcla muchas cosas. Mezcla, por ejemplo, un formato propio que está buscando con los temas de periodismo internacional, aterrizar ciertos temas que son complicados muchas veces o que no sabes de dónde vienen, ¿no? En plan de que tú ves una imagen y no sabes el contexto. Entonces, tanto Alba como Lidia te lo explican en un formato de 1 minuto y medio, 2 minutos dice Lidia, pero es 1 minuto y medio. Luego ya hablaré con ella. Por la cuenta que le traes. En el que ellas te van aterrizando todo esto, ¿no? Entonces es un formato muy ágil, muy fresco, sobre todo para esa gente joven que no sabe de cuál es el punto de partida. Bueno, gente joven y que no es tan joven, evidentemente, que siempre pensamos en plan redes sociales, gente joven, y hay mucho público de todas las edades. Segundo, a mí lo que más me gusta de todo esto, y es lo que hemos venido hablando antes, es que mezcla dos patas. Lo que te decía un poco de la de ser transversales. Una persona de redes sociales con una persona de redacción hacen un formato propio para las redes sociales del Confidencial. Ellas dos lo trabajan, van creciendo con él, van buscando temas, van soltándose y tú vas notando un poco que se está creando un formato propio en el cual ya sabe que si están Alba y Lidia, me van a contar un tema internacional que me lo van a aterrizar, que yo necesito que me lo aterricen. Entonces, eso es muy interesante porque muchas veces lo que decíamos, parece que tiene que ser el de redes sociales el que te haga el vídeo de redes sociales. Pues no, aquí también, pues desde un punto de vista estratégico, veíamos que, en este caso, Alba, que forma parte del equipo internacional del Confidencial, casaba muy bien con Lidia, se llevaba muy bien. Oye, pues a vosotras dos que os gusta mucho el internacional, ¿por qué no aterrizamos esto? Que muchas veces nos surgen muchas preguntas dentro de comentarios de, oye, pues no entiendo esto, ¿de dónde viene? ¿Por qué no lo aterrizáis? Y eso está genial, porque es como una demostración para incluso los propios compañeros de que se pueden conectar
ciertos departamentos dentro del Confidencial para poder crear productos. Que eso es lo que más me llama la atención. Y luego también el tercero es un punto de vista también de crecimiento de tus propios trabajadores o de que sientan que hay un proyecto de redes sociales que puede formar parte de su día a día y que lo pueden potenciar, y que también es igual de importante que hacer un artículo de lo último que está ocurriendo en el Estrecho de Hormuz o de cualquier tema relacionado con internacional. Es decir, darle valor, darle esa importancia que antes parecía como muy residual. ¿Crees que, por ejemplo, a nivel interno de esto que hemos hablado anteriormente, del trabajo que hacéis con los redactores, con vuestros equipos de periodistas, crees que proyectos de este tipo pueden ayudar internamente a que el nivel de implicación profesional de un redactor en este tipo sea mucho mejor en ese sentido? ¿Les puede ayudar? Eso, o sea, creo que es una motivación muy importante, ¿no? De ver cómo un producto como este tipo que puede ir funcionando a nivel interno se puede hacer. Este ejemplo que dices del formato que Lidia explica, ¿lo podéis trasladar a otros con ese mismo concepto dentro de la redacción en otros departamentos, por decirlo de alguna manera, en otras secciones? Claro, cada uno tendrá su fórmula. Es decir, no vamos a replicar el mismo formato que tienen Lidia y Alba para hacerlo en deportes o en salud o en internacional, o en nacional o en economía. O sea, hay un punto a nivel, como te decía, de estratégico, sí, y también un poco de entender qué es lo que necesitas comunicar y si tiene sentido crear un formato no solamente con un periodista determinado, sino pues si a lo mejor necesitas ese formato para comunicar ciertas cosas. Entonces tiene un punto de vista de decisión estratégica de, vale, pues vamos a empezar a hacer este formato porque aquí se están haciendo unas preguntas que nosotros queremos resolver de esta manera. Habrá algunos formatos que queramos que tengan un sentido mucho más comercial, de decir, pues vamos a crear un formato me lo invento, de deportes de cara al Mundial, que sea un video podcast en la que esté un redactor o alguien de redes sociales o solamente los redactores y que tenga su clipping en redes sociales porque necesitamos, o sea, nos ha llegado una campaña, pero vamos a hacer una estrategia de branded para que tenga un sentido editorial a nosotros y que nos haga construir. Es decir, cada departamento puede ser un mundo y que no vamos a replicar el modelo así, sino que va a ser, ¿cómo decirlo? Que todo tendrá su momento y que todo tiene como su idiosincrasia. Y que entiendo que parte de vuestro trabajo es ir viendo Eso es. Cómo se puede. Y hablando de esto, para que no se nos olvide, que yo tenía una obsesión que cuéntame algo de Vanitatis, porque aquí estamos hablando de verdad, porque es un poco dentro de todo este proceso, ¿cómo estáis encajando la parte de Vanitatis del vertical? Bueno, ya en Vanitatis se estaba haciendo un buen trabajo. En el sentido de, pues, con dos compañeras que trabajan súper bien como son Alba y Mari, pues ellas ya conocen perfectamente lo que es Vanitatis porque han crecido prácticamente con las redes sociales de Vanitatis y las han hecho no es imagen y semejanza, pero saben trasladar lo que es Vanitatis. Entonces, ahí lo que te decía un poco, ¿no? De entender la esencia y de darles herramientas para que el producto de Vanitatis sea como mucho más completo. Es decir, apostar. Claro, son conceptos completamente diferentes, sobre todo porque son portadas, tanto al Confidencial como Vanitatis, muy distintas y al público al que impactas es diferente. Pero sobre todo hay muchas cosas relacionadas con el Confidencial que estamos aplicando en Vanitatis en relación a apostar más por formatos propios, hacer propiedades intelectuales que visibilicen la elegancia, la comunicación de Vanitatis. Pues, por ejemplo, en YouTube hemos sacado un formato de video podcast que se llama Zodiac, que presenta Nacho Gay, el director de Vanitatis, y que entrevistan una especie de como sitio del Zodíaco, ¿no? A personalidades. Lo he visto algunos, sí. Con ese lore. O sea, me engancha un poco a ese vídeo. Y eso que no suelo consumir mucho contenido, pero me ha enganchado. Está muy bien, eso. Sí. Está feo que yo lo diga, evidentemente, pero está genial. Me ha enganchado porque es original. Sí. Entonces, lo que es el formato en sí es original. Pues vamos aplicando formatos para que la gente vea qué es lo que hay dentro de Vanitatis, ¿no? Y qué es lo que es capaz de hacer. Y cada vez apostar pues porque nuestras periodistas se las vea dentro de eventos, que ellas sean las que te cuentan
todo lo relacionado con lo que está pasando en el mundo del lifestyle, moda y vida de celebrities. Entonces, ha sido más de entendimiento sobre todo por mi parte de, vale, qué es Vanitatis y cómo puedo yo sumarme, ayudar dentro del gran trabajo que ya están haciendo. Y sobre todo, pues, no a nivel de consultoría, pero sí que es cierto en plan de pues enfocar, ayudar. Ese es más lo que hemos ido haciendo con Vanitatis. Pero vamos, que todavía nos quedan muchísimas cosas por hacer. Nos quedan muchas, ¿no? Nos quedan muchas. Entiendo de estos proyectos que vas explicando, hay una parte que destaca que me llama mucho la atención y es que es parte del formato en sí mismo, que es que se le da mucho protagonismo a la cara de la persona de que te está haciendo. O sea, el proyecto esto de los 2 minutos son 2 personas y que el tipo de audiencia que va a consumir ese contenido va a buscar ya esas 2 personas, ¿no? En ese sentido. ¿Tenéis un cierto reparo? Te lo digo porque en algunos medios nos lo encontramos cuando hablamos, ¿eh? ¿Tenéis algún cierto reparo en que productos de estos que os puedan funcionar muy bien acabe siendo el producto de la persona que lo hace y que, o sea, que pierda un poco el equilibrio de la marca del medio con la marca porque es un tema que muchas veces sale ya. Que se asocia más al periodista que al medio. Exacto. Sí. A ver, bueno, yo creo que dentro de cuando tú planteas un proyecto así, sabes, no es el riesgo, pero tú sabes que es muy probable que cuando un proyecto así puede llegar a trascender, si tú separas al periodista del formato, puedes llegar a perder completa credibilidad, el formato deje de ser atractivo porque ya la gente asocia ese formato a esa cara. Eso es un riesgo que yo creo que todos los medios de comunicación, cuando han lanzado proyectos así, asume y forma parte de ello. Entonces, yo creo que una de las claves que hay que intentar siempre es que el formato sea siempre muy reconocible, no para que le vayan cambiando las caras, sino para que el proyecto sea mucho más allá del periodista que te lo está contando. Pero hay muchas veces que el periodista trasciende por encima del formato y eso es una realidad que tú no puedes hacer absolutamente nada. O sea, lo mejor es... O sea, sí que se me han dado casos de, incluso a nivel personal, de tener proyectos que cuando salía el periodista del formato hacías exactamente la misma fórmula y la fastidiabas por completo. Porque la gente decía, esto no es lo mismo, me estás vendiendo a una persona que no es la que me está gustando. Muchas veces es borrón y cuenta nueva. Es decir, pues mira, vamos a hacer una cosa diferente, el formato va a cambiar, sabemos que ya no va a ser igual, pues vamos a hacer una cosa completamente distinta. Entonces, pensar en el siguiente paso del formato o, mira, pues hasta aquí. Es que tampoco... Sí, es que, o sea, sí que entiendo que parte del cambio de cultura de trabajo, sobre todo, pues eso, en medios que ya tienen que están muy asentados, etcétera, es esa parte del concepto, sin perder el rigor del proceso de trabajo ni nada, de ese prueba, ensayo, errores. O sea, es que vivimos en un contexto en el que no puedes esperar a que desde el día número 1 te vaya a funcionar todo y tienes que asumir que muchas veces vas a tener que cambiar sobre la marcha. Total. ¿No? En ese sentido. Vamos a ir acabando ya, que ya vamos cumpliendo más o menos la hora de conversación, pero dentro de tus equipos, tal cual como te imaginas ahora o sea, no me gusta hacer este tipo de preguntas porque cuando te dicen, dentro de 2 años, ¿cómo vas a que nadie tiene ni ideas. Es que esto claro. Pero por ejemplo, en el trabajo de los equipos que tú tengas que gestionar directamente, ¿qué es lo que más te interesa cuando conformas un equipo ahora mismo? El tipo de profesional con el que tengas que trabajar. Un profesional que tenga más capacidad de adaptación y de aprendizaje rápido, o un profesional que ya venga con unos conocimientos sólidos, pero que esté solo en una dirección muy de trabajo. A ver, yo lo tengo clarísimo, la primera opción, ¿no? O sea, que sea tenga una capacidad de aprendizaje y de adaptabilidad importante, porque la verdad es que no sabes qué cambio se puede dar tanto en tu propio departamento como en un proyecto y
yo creo que, por ejemplo, tanto Marta como yo somos unos absolutos privilegiados por los equipos que nos hemos topado en el Confidencial, porque creo que tienen mucho de esa esencia, ¿no? De aceptar ciertos cambios, aprender sobre ellos y adaptarse a los que se van a venir. Entonces, para mí eso es una grandísima ventaja. O sea, vamos, si yo tuviera que conformar un equipo, sin duda con ese tipo de perfil. Creo que es lo que más garantías te va a dar y lo que más te va a permitir no sufrir. Porque se sufre muchas veces cuando vienen mal dadas o cuando hay que cambiar procesos, cambiar estrategias. Hay mucha gente que se queda descolgada porque no lo entiende, porque no quiere formar parte, porque no cree. Y hay otros que siempre llamo como los supervivientes que dicen, bueno, pues borrón y cuenta nueva, vamos a cambiar, vamos a aprender, vamos a hacer cosas nuevas. Y yo creo que son luego los que más crecen. Y creo que yo creo que ha pasado mucho en los medios de comunicación, en cualquier empresa, pero tampoco lo conozco, que estamos acostumbrados a sentarnos y ya asumimos que a cierta edad decimos, pues mira, yo hago esto en mi trabajo. Que no me cambien la dirección. Que no me cambien la dirección, me agobio, que yo entiendo que es normal, o sea, que la gente quiere una estabilidad. Pero por cómo yo me he topado en los medios de comunicación, esto cambia mucho. Sí, es que en el sector de los medios es que eso es inviable, o sea, no puedes... o sea, el que quiera vivir de esa manera, yo creo que cada vez lo va a tener más complicado. Entonces, aquí hay mucho de capacidad de frustración o aceptas evidentemente que esos cambios te van a llegar y cómo te adaptes a ellos es lo que te van a hacer estar mejor o peor. Entonces, pues yo me quedaría con un equipo de gregarios, la verdad, como quiero llamar. De gregarios y que vayan aprendiendo todo, que sean esponjas, ¿no? Que lo vayan aprendiendo todo y que vayan sobre todo adaptándose. Sobre todo adaptándose porque es que ni siquiera tú sabes dentro de un año por dónde van a ir los tiros y tú también te tienes que adaptar. Es que al final tenemos que hacer ese trabajo todos. Bueno, vamos a ir acabando ya. No sé si quieres añadir algo más. O sea, a mí hay algo que me resulta súper interesante cuando pienso en este año en el Confidencial, que es que precisamente el año en el que cumple los 25 años, que dices, es uno de los referentes de los medios digitales nativos en este país, es un medio ya antiguo. O sea, antiguo en el sentido de que tiene muchos años ya de experiencia. Y sin embargo, es en el año en el que habéis tenido que afrontar una transformación total en la parte digital más de fuera de la web, del site, etcétera, pero que al final todo está relacionado, en el que tenéis que hacer cambios muy profundos, ¿no? Entonces la verdad que es súper interesante. No sé si quieres añadir algo más de todo esto, pero yo por mí ya te voy a lanzar la pregunta más importante de todo el podcast, como ya sabes, que es que me digas qué canción quieres que añadamos en nuestra playlist de Spotify. Mira, te voy a... Cada vez es más difícil porque a eso... Bueno, a lo mejor la han puesto, no sé, porque estaba pensando más, que además que lo había hablado contigo antes de empezar el podcast, y lo voy a hilar un poco con la reflexión que quiero dejar de cara a todo lo que ha sido el Confidencial, la llegada y demás. Lo bueno que ha tenido el Confidencial con respecto a Marta, a mí, en este caso, es que ha aceptado o nos ha dado las riendas de algo que yo creo que es muy bonito, que evidentemente va a conllevar trabajo y desde un punto de vista de confianza. Y evidentemente esto te genera como muchas sensaciones, ¿no? En plan de, joder, lo inhóspito que puede llegar a ser esto, cómo te puedes llegar a adaptar, si la gente va a creer lo que tú estás diciendo, ¿no? A nivel de... Y nos hemos encontrado un poco pues con los brazos abiertos por todas las partes. Ha sido un aterrizaje muy fácil y sobre todo que yo creo que cuando haces un cambio, una apuesta así, muchas veces como que intentas estar como muy encima y han dado completa confianza de todo lo que está liderando Marta como directora junta y cómo me repercute a mí a nivel de responsable de redes sociales. Entonces, ante esa, ¿cómo decirlo? Ante eso que digo inhóspito o la incertidumbre, hay una canción que a mí me gusta mucho de Vetusta Morla, que son Los días raros, que es como acaba siempre todos sus conciertos y como ahora encima van a regresar después de un parón, pues Los días raros me parece como una canción que en la que habla de
de que muchas veces la incertidumbre pues nos genera muchos miedos, pero también hay un punto de ambición, o hay un punto de, bueno, lo bueno, o sea, lo nuevo puede ser algo muy bonito, Sí. y como tenemos esa incertidumbre, pues a lo mejor no somos capaces de verlo, pero te puede venir algo bastante positivo y, por qué no, te puede cambiar la vida para bien. Entonces, los días raros. Pues muy bien hilado, Guillermo. No la tenemos, la playlist. Creo que hay alguna vez que usamos, pero precisamente esa no. Y la verdad que la has hilado muy bien, ¿eh? Está muy bien tirado todo. Oye, nada, Guillermo, un placer el haber conversado contigo un rato. Me quedo con las ganas de hablar de muchas más cosas, pero bueno, ya no nos dará tiempo en nuestra vida profesional. Y nada, ya sabes que aquí tienes tu casa dentro de la Gasca 105. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a vosotros. Vale.